Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Voy apalancado a el análisis fundamental. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, me comentan si todos pueden escucharme bien. A ver, un segundito. Dice que escucha un poco bajo. Ahí me comentan si pueden escucharme mejor, por favor. Ok, listo. Bueno, a ver, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Como les había mencionado, hoy apalancado al análisis fundamental. Tenemos algunas noticias que hay que recabar. Esta semana va a ser una semana bastante interesante, debido a que los mercados de alguna forma van a comenzar a descontar ciertos movimientos que se apalancan directamente a la estructura fundamental. Ahora, aquí hay aspectos importantes que hay que tomar en cuenta y es que el día de hoy básicamente se levantó el cierre del gobierno en Estados Unidos, lo que implica lógicamente que los mercados comiencen a tener un comportamiento un poco más fundamental antes que técnico. Esto se da dentro del marco de lo que se viene estipulando sobre el cierre y la especulación al no tener datos económicos debido al cierre del gobierno. Ahora mismo estas medidas básicamente se han cerrado, por decirlo así, y al terminar de cerrarse estas medidas, lógicamente el instrumento, los instrumentos van a tener comportamientos fundamentales. Por eso es que ustedes vieron que el crecimiento del día de hoy del oro fue alrededor de un 3%, bastante volátil, pongámoslo así, debido a que básicamente se vivió este evento fundamental. Y adicional a aquello, pues también vamos a ver algunos movimientos como el del Bitcoin o el de las acciones que también tienen movimientos que son de alguna forma también bastante antitécnicos, sino bastante más bien más fundamentales. Esta semana va a estar marcado por esa volatilidad y también va a estar marcado, en este caso, por el movimiento que se vincula directamente a los datos económicos y al discurso de la Reserva Federal. Cabe destacar que dentro de lo que cabe, Powell ha mencionado con mucha efervescencia que el mercado no planean bajar tipos de interés y si se bajaron la última vez, básicamente era porque estaba programado. Y eso básicamente el mercado comenzó a descontar como un movimiento muy contrario a lo que se venía pensando. Sin embargo, dicho movimiento más adelante puede verse un poco comprometido debido a que básicamente el instrumento como tal o los instrumentos como tal van a estar a la expectativa de los datos económicos. Cabe destacar que Powell ha mencionado básicamente que no va a bajar, pero los datos económicos a la final son los que van a terminar diciendo si es que en efecto es momento de bajar o no bajar el tipo de interés. Entonces, básicamente vamos a ver esta semana a descontar un poco todas las semanas que no se han hablado sobre noticias de empleabilidad, probablemente noticias también de inflación. Y al mismo tiempo vamos a estar luchando un poco contra el fundamental de el cierre del gobierno. Esos van a ser los aspectos generales a tomar en cuenta. Sí, cabe destacar dentro de este prospecto que son aspectos generales, como menciono, ¿no? Vamos a ver ahora sí las noticias, a ver qué movimientos pueden llegar a tener. Bien, entonces denme un segundo, les proyecto. Perfecto. A ver. Proyecto las noticias. A ver, en teoría tenemos comportamientos de noticias que no son relativamente fuertes, como ustedes pueden observar. Como les había mencionado, el tema de las noticias en particular se van a centrar en el cierre, bueno, en la apertura del gobierno y en las noticias económicas que se han venido aplazando. Las noticias que se han venido aplazando principalmente han sido las noticias de empleabilidad. De ahí todas las noticias van a tener un comportamiento relativamente técnico. Miren, por ejemplo, el día de hoy tuvimos, no, desde el día de ayer tuvimos permisos de construcción y comparecencia del Consejo, en este caso del Banco Central de Japón. Como ustedes pueden observar, no está generando ningún tipo de movimiento que de alguna manera pueda abocarse a una figura relativamente fundamental. Es decir, los mercados se comportaron de forma técnica.
Igual el día de hoy, como ustedes pueden observar, muy pocas noticias, tenemos comparecencias de bajos niveles, por decirlo así. Adicional a eso, también tenemos, como ustedes pueden ver, índices de confianza y expectativas de la inflación. En teoría, el día de hoy se debe haber comportado bastante técnico, pero como les dije, hoy se llegó al acuerdo de la apertura del gobierno y eso hace que todo comience a moverse de forma más fundamental, pero no apegada a las noticias. El día de mañana, en teoría, debería comportarse también el mercado de forma técnica, como ustedes pueden observar, ¿no? Tenemos en primera instancia feriado en Canadá, lo que básicamente va a hacer que los mercados respecto al dólar canadiense se tranquilicen, estén relativamente tranquilos. Y adicional a aquello, como ustedes pueden observar, también vamos a tener algunas noticias vinculadas en Europa. Tenemos los ingresos medios de los trabajadores, la evolución del desempleo y la tasa de desempleo de forma general, que a nivel mundial se está disparando de alguna forma, no en gran medida, pero sí está ejerciendo cierto movimiento a la tasa de desempleo. Lo más probable es que la tasa de desempleo genere un aumento y eso a su vez una debilidad en la libra esterlina. Existe esa posibilidad el día de mañana, lo que implicaría básicamente que la gráfica de la libra contra el dólar podría tener una caída fundamental el día de hoy hasta el día de mañana. Hay que estar pendiente a dichos movimientos. Adicional a aquello, tenemos una comparecencia a las 3:20, que es una comparecencia de Lagarde, que este año básicamente ya no ha generado volatilidad. Eso se debe principalmente a que ya no se prevé, como lo mencionado anteriormente, el tema de un aumento, de una variación en el tipo de interés. Entonces, Lagarde básicamente seguramente hablará sobre las perspectivas económicas de inflación y de empleo en la zona europea, pero no va a generar mayor volatilidad. Por ende, el euro dólar debería comportarse de forma bastante técnica estos días para ver hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bien, como ustedes pueden ver, pues mañana empezamos con noticias europeas, una alta posibilidad de la reducción o la pérdida de valores en la libra esterlina y también de un poco la quietud, es decir, no se va a mover el euro dólar. Bien, por otro lado, como ustedes pueden observar, tenemos los índices de confianza que no van a generar mayor volatilidad y se van a segmentar básicamente el índice de confianza de Alemania y de la zona europea y al último declaraciones de una supervisión de la Reserva Federal. De forma particular, este tipo de noticias no suelen generar gran volatilidad en los mercados. Si mañana, si no tuviéramos el tema del cierre del gobierno, créanme que esas noticias no iban a generar fuerza en los mercados y eso implica lógicamente que los instrumentos estén relativamente tranquilos. En otras palabras, el comportamiento del euro y la libra deberían ser tendenciales, de igual forma el del oro y las acciones. Sin embargo, volví, repito, ahora mismo el fundamental es la estructura de que se retoman las actividades en el cierre del gobierno. Entonces, el mercado va a ser aún muy fundamental en ese sentido y a pesar de que no tenemos noticias importantes, mañana el precio tiene mucha apertura para tener un movimiento bastante fundamental. Bien, continuamos el día miércoles, en donde yo diría que aquí ya se van a recabar ciertas noticias importantes desde el día miércoles en adelante. Bueno, en primera instancia, tenemos los datos de inflación de Alemania, como ustedes pueden observar, en donde básicamente se está estipulando o se espera que la inflación pues se mantenga tal cual en anteriores meses. Adicional a aquello, tenemos el informe de la oferta y la demanda de la OPEP. Cabe destacar que dentro de este proceso, la OPEP como tal o como cartel empresarial del tema del petróleo ha estado ensimismado en querer aumentar los barriles de petróleo, la producción de barriles de petróleo para de esa forma generar una baja en el precio. Sin embargo, esta reducción, este aumento no ha sido, digamos que igual a lo esperado realmente, ¿no? No ha sido, digamos que igual a lo esperado. ¿Qué implica básicamente esto? Que los mercados de alguna manera están obteniendo niveles bastante técnicos, en especial en el petróleo. Ya lo verificaremos el día de mañana con la apertura del mercado, pero creería yo que este informe, en este caso energético, no va a generar o no nos va a dar una pista del petróleo. Yo creería, de hecho, de forma particular, que el petróleo como tal no va a generar mayor volatilidad, es decir, se va a comportar de forma técnica, esa noticia no le va a hacer ninguna relevancia realmente al mercado, así que habría que ver hacia dónde puede dirigirse los precios, pero vuelvo y repito, existe una altísima posibilidad que los mercados como tal puedan anticipar un movimiento, como ustedes pueden observar, bastante técnico en el petróleo. Ojo, ¿no? Estamos hablando del petróleo como tal. Bien. Después de esto, ¿qué tenemos? Permisos de construcción en Canadá. La apertura canadiense seguramente va a ser importante. No olvidemos que venimos de un feriado prácticamente.
Y después de esto tenemos, como ustedes pueden observar, previsiones energéticas nuevamente en el corto plazo que deberían afectar al petróleo, pero no lo van a hacer, no va a haber ninguna afectación. Y después de eso, las reservas de crudo. Entonces, el día miércoles, digamos que va a ser un día muy marcado para el petróleo, desde el informe mensual de la OPEP, la provisión energética y las reservas semanales de crudo. No considero que va a generar mayor volatilidad y los precios aún van a mantener una postura bajista como tal. Es lo que de momento podríamos observar. Noticias americanas no existen, como ustedes pueden observar. Más bien solo van a ser noticias apalancadas a el petróleo y también, en este caso, al cambio de empleo, como ustedes pueden observar, en Australia. Como vuelvo y repito, es muy probable que bueno, alrededor de todo el mundo el empleo básicamente ha generado un papel importante y eso nos demuestra una vez más en que probablemente la tasa de paro sí aumente en el sector australiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a generar ciertas posiciones, porque es muy probable que esta tasa no sea menor, sino salga igual o mayor a lo esperado. Hay que tener cuidado en ese sentido para tomar las mejores decisiones del caso. En síntesis, el día miércoles, como ustedes pueden observar, va a ser un día relativamente técnico, aún muy marcado o muy fundamentado en el cierre, en la apertura del gobierno y muy apalancado al petróleo. El día miércoles tiene muchas posibilidades el petróleo de generar mucho movimiento, pero vuelvo, e insisto, considero que el movimiento más se va a hacer desde un punto de vista más técnico que antes que fundamental. Eso desde el punto de vista del petróleo, como ustedes pueden observar. De ahí, en el dólar australiano, es muy probable que también exista una depreciación en Australia el día miércoles. Probablemente la tendencia continúe desde el día de mañana y se continúa el día miércoles. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que puede llegar a pasar en ese caso. El día jueves, como les dije, a partir del día miércoles ya comenzamos a tener ciertas noticias importantes. El día jueves va a ser un día cargado de noticias. Todas esas noticias pueden generar mucha volatilidad, sin embargo, considero que no va a ser una volatilidad tan fuerte como para dejar de operar en el mercado. ¿A qué voy con esto? Que podríamos tranquilamente operar sin la presión de que quizá el mercado no se forme o no se mueva de una manera técnica. Bien, en primera instancia, a las 2 de la mañana tenemos en este caso el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Como ustedes pueden ver que se espera básicamente un decrecimiento, una contracción dentro de este segmento, lo que implicaría lógicamente que sigue existiendo debilidad en la libra esterlina. Entonces, miren, esa parte termina siendo bastante importante porque básicamente ya venimos básicamente desde el día de mañana hasta el día jueves con un montón de noticias que van a reflejar la debilidad de la libra esterlina. Entonces mañana vamos a ver si podemos detectar técnicamente ciertas posturas, pero existe mucha posibilidad de detectar esa debilidad en la libra esterlina y al momento de detectar la debilidad en la libra esterlina, lógicamente a nosotros nos beneficia porque podremos tomar tendencias claramente bajistas, al menos en el aspecto fundamental. Nos está señalando básicamente eso. Bien, después de esto, del Producto Interno Bruto, nos vamos a otra noticia que va a ser en este caso el informe de la AIE, que básicamente es un tema de energético, es un tema energético como tal. Bien, entonces nuevamente y repito, no va a generar mayor volatilidad en este caso, en ese segmento, tener mucha precaución, dudo mucho que los mercados se comporten de forma fundamental, más bien van a ser de forma bastante técnica el tema del petróleo. Bien. Después de esto, tenemos, como ustedes pueden ver, algunas noticias de segundo nivel, como la productividad laboral, la producción de la industria y los datos del PIB mensual, en este caso, que ya se van a agregar desde otro punto de vista. Las noticias más importantes desde mi punto de vista son las noticias de el empleo, o bueno, los subsidios de desempleo en Estados Unidos, porque desde que cerró el gobierno americano, básicamente los días jueves que comúnmente salen esas noticias, han dejado de percibirse. Entonces, mañana por fin vamos a ver datos del empleo, a ver qué datos podríamos llegar a tomar en cuenta y si es que el mercado de alguna forma va a tener un movimiento fundamental. Es una noticia bastante importante, realmente es una noticia bastante importante esta que estamos observando para ver hacia dónde puede llegar a dirigirse el mercado. Y por otro lado también tenemos los datos del IPC que como les había mencionado, básicamente la decisión de Powell de querer bajar el tipo de interés se fundamentaba en qué?
De alguna forma se debe proteger el tema de la inflación, el empleo aún no se dispara o aún no se pierde como se debería. Entonces el IPC sí que va a jugar un papel bastante fuerte en este caso. Considero que hay una diferencia entre el discurso y los datos de Powell, ¿no? Eso sí me gustaría como ser muy claro. Powell, por un lado, menciona constantemente que no se debe bajar o ya no se debe bajar en este periodo el tipo de interés porque básicamente ya han desarrollado la ejecución que están esperando, pero, aquí viene una parte importante, pero al mismo tiempo, tenemos datos económicos que podrían ir en contra del discurso. El dato económico importante va a ser el IPC del día de mañana. Entonces, el IPC podría llegar a generar volatilidad en los mercados al mismo tiempo desmentir un poco el discurso de Powell de querer bajar el tipo de interés, de no querer bajar el tipo de interés. Entonces, el día jueves, con esa noticia, vamos a tener mucha volatilidad en los mercados. Es muy probable que la noticia, pues, termine aportando al crecimiento, a la debilidad del dólar. Sí, porque, insisto, yo creo que aún se debe bajar el tipo de interés. Sin embargo, estamos aún en las expectativas de los datos que no han salido y también, básicamente, el dato de Powell como tal. Bien. Dice si se escucha. Sí, básicamente el tema de que Trump ha querido el puesto de Powell en su debido momento, sí. Sin embargo, digamos que eso ya está un poco fuera de lugar, porque a la final la Reserva Federal sí bajó el tipo de interés, a la final sí terminaron bajando. Ahora, el tema en específico es que mantengan esa postura y más que todo que no haya sido tarde, ¿no? No olvidemos que Trump lo que hizo desde un primer momento al imponer los aranceles es imponer aranceles y querer bajar el tipo de interés. Lastimosamente no se bajó en el tiempo adecuado, entonces probablemente pueda que ya llegue a ser insuficiente eso, así que vamos a ver qué termina pasando en ese caso. En cualquiera de los casos, noticia muy importante, el dato del IPC. Como les dije, sugiero debilidad para el dólar el día jueves. Apunta a aquello, apunta que los datos económicos van a realizar ese punto. Bien. Nuevamente, nuevas peticiones por subsidio de desempleo e inventarios de petróleo. Más bien esta semana muy marcada por el petróleo, ¿no? Noticias del petróleo constantemente están saliendo y probablemente pues mantengan su tendencia. E insisto, la tendencia mundial es aumentar la producción de barriles de petróleo y eso va a hacer lógicamente que se pierda, en este caso, el valor del petróleo, ¿no? Vaya a caer el valor del petróleo. Entonces, vamos a ver más adelante eso, pero el petróleo debería mantener una posición un poco más bajista, ¿sí? En estos días. Vamos a ver qué tan fuertes son las noticias, pero sí deberían mantener la posición bajista y vamos a ver hacia dónde se puede llegar a dirigir ese segmento. Bien. Ahora, después de eso tenemos noticias en China, como ustedes pueden ver, la producción, tasa de desempleo, que vuelvo y repito, a nivel del mundo se está disparando el desempleo. Probablemente esto sí genere volatilidad en el corto plazo a los instrumentos chinos, pero no una volatilidad muy fuerte a los instrumentos americanos. Entonces, en ese sentido, pues precaución, no va a generar volatilidad, probablemente algo de movimiento en las acciones, pero de ahí no va a ser ninguna noticia fuerte realmente el tema de China. Y por último, el día viernes, que ha sido en los últimos meses un día bastante tranquilo a pesar de las noticias y que esta vez también tiene pinta de generar un movimiento tranquilo y tendencial. En este caso, el día viernes, como ustedes pueden observar, ¿qué es lo que estamos obteniendo en este caso de noticias? En primera instancia, la inflación en España, que termina siendo un dato parcial para tener la inflación de toda Europa. No va a generar volatilidad de inflación española al euro como tal, pero sí nos va a dar una pista de cómo entender la inflación en el punto europeo. Como ustedes pueden ver, se está estipulando básicamente que no exista una variación muy significativa en el tema de la inflación y por ende eso va a terminar sucediendo también en el tema del euro más adelante, posiblemente la otra semana. Bien, después de eso tenemos el Producto Interno Bruto de la zona euro. Ese producto sí que es importante. Y bueno, aquí va a ser un poco eje el dato económico de lo que diga Lagarde. Lagarde, cabe destacar que ella va a dar un discurso el día martes y seguramente en el discurso se hablarán estos temas, ¿no? El tema del empleo, la tasa de desempleo, etcétera. Es muy probable que Lagarde, en este caso, diga algunos datos que el mercado va a querer descontar a través de las diferentes noticias. Uno de esos datos sí o sí va a ser el Producto Interno Bruto, como ustedes pueden observar. Es uno de los datos que sí o sí es muy probable
que se llegue a dar en la zona en la que me estamos mencionando, ¿no? Bien, entonces, repito, probablemente se estanque, en este caso, en la zona del Producto Interno Bruto en la zona europea, generando debilidad en el euro como tal. Bien, seguimos bajando y vemos ya noticias de bajo nivel, como ustedes pueden ver, declaraciones de segundo nivel, como el de Elderson, Bostic, miembro de la Reserva Federal, Lane, son básicamente declaraciones que no se va a generar volatilidad. En ese sentido, mantener tranquilidad, pongámoslo así, mantener tranquilidad el día viernes, en teoría no debería haber mayor volatilidad en los mercados. Muy pocos discursos, noticias muy bajas, noticias secundarias. Entonces los mercados deberían ser más bien muy técnicos. Bueno, en síntesis, es una semana en teoría que debe ser técnica. Sin embargo, esta semana va a estar marcada, como les dije, por la apertura del gobierno. El día de hoy se vivió un poco del movimiento de la apertura del gobierno. Ya, va a estar muy marcada por eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar? Básicamente que los mercados, ¿eh? Que los mercados estén un poco más fundamentales al momento de tener los datos económicos que no se han venido dando. Los datos económicos que no se han venido dando respecto al tema del empleo ha sido básicamente el tema de del desempleo como tal, el Producto Interno Bruto y la inflación. Ya, creo que toda la semana se va a enfocar en eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente, esta semana que va a tener una presencia muy fuerte en el petróleo, considero que puede ser una buena alternativa tratar de invertir o vender petróleo. Puede ser una muy buena alternativa en el tema del crudo. Otra alternativa importante podría llegar a ser la venta del dólar americano. Como les dije, esta semana va a estar marcada de datos económicos que a semanas pasadas se han omitido justamente por el cierre del gobierno y lógicamente considero que esos datos pueden ir en contra del dólar. Bien, ojo, eso podría ser el día jueves, que es el día más importante. De los demás días, considero que las divisas europeas van a perder valor también. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Y también vamos a ver hacia dónde se puede dirigir Bitcoin, que básicamente se ha quedado en los 100.000. Se quedaron en los 100.000, ha rebotado hasta los 107.000 y a ver qué termina desarrollando. Las acciones también han crecido, se han recuperado, no han generado movimientos muy importantes, pero sí que han tenido movimientos que pueden llegar a generar ciertas tendencias. El día de mañana vamos a ver qué puede pasar con las acciones, porque básicamente las acciones han caído a la línea de tendencia que en su debido momento pues mencionamos y lógicamente ahora lo que podría llegar a hacer es intentar tener una recuperación ya alcista. Cabe destacar que estamos por finalizar básicamente el año y entonces en este caso pues los mercados se van a comportar desde mi punto de vista con un rally alcista, al menos en el tema accionario. En el tema de otros instrumentos como en el oro habría que ver cómo reaccionan los mercados, pero al menos en el corto plazo considero que podría haber una aceleración debido a, en este caso, la volatilidad del cierre del gobierno, bueno, la apertura ya del cierre del gobierno y también la posible interpretación del discurso de Powell, donde sí se esperaría una baja del tipo de interés. Entonces, en otras palabras, diciendo muy cortos, hay que vender divisas europeas, probablemente también asiáticas. Hay que tratar de vender petróleo. Probablemente seguir comprando oro podría ser una parte importante, ya lo verificaremos en su debido momento. Y acciones. El día jueves va a ser el día más fuerte. Ese día yo no les aconsejaría no operar, porque uno sí que podría trabajar, ¿no? En esto, pero sí tomar en cuenta que algunos instrumentos van a estar, digamos que de alguna forma bastante volátiles. En específico, el oro creo que es el instrumento por excelencia que va a generar volatilidad en este caso. Esas serían las recomendaciones desde el punto de vista fundamental. El día de mañana ya vamos a ver el punto de vista técnico para ver qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado y ver si es que podemos tomar posición o ventaja sobre las estructuras del mercado. ¿Sí? Eso sería todo. Por favor, abro el segmento de dudas, preguntas, inquietudes que tengamos, sino para ir cerrando la sesión, por favor.
Perfecto, bueno, me parece que no hay que duda. Entonces no es un buen momento para operar nada. Hoy no, hoy realmente no considero que sea un buen punto. Creo que los mercados aún siguen afectados por el cierre del gobierno, pero hoy al menos no. Mañana probablemente sí que exista una posibilidad, pero creo que el día de mañana. Hoy no considero que sea un buen nivel de ingreso, nada realmente. Habría que ver un poco cómo reaccionan los mercados. Yo realmente esperaría a ver qué pasa con los mercados asiáticos y también qué es lo que termina de pasando con los mercados. Pero eso lo vería el día de mañana. Hoy francamente no le veo ninguna entrada a nada. Probablemente correcciones en el oro, como les dije, viene creciendo de un 3%. Podría subir un poco más, por supuesto, pero habría que ver cómo reacciona. Aún así, yo no ingresaría en el instrumento. Si mañana vamos a operar en mercado americano, en efecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? En Bitcoin se espera debilidad. Ya vamos a ver en el tema del Bitcoin, a ver si es que está siendo fiel a la correlación que usualmente se obtiene con las acciones. Pero Bitcoin está, digamos que más bien ha obtenido su propio movimiento. O sea, no se está fundamentando bajo otro movimiento, sino es el propio de ellos mismos, ¿no? Yo realmente, como les he dicho en muchas ocasiones, yo al Bitcoin sí que lo veo abajo. No lo veo muy alcista, si he de ser franco, al Bitcoin. No lo veo muy alcista. Habría que ver mañana técnicamente cuál sería el horizonte del tiempo, pero yo al Bitcoin, al menos en el corto plazo, sí que le estoy viendo abajo el precio como tal. ¿El oro está subiendo? Sí, es lo que les decía. El oro ahora mismo está moviendo de forma fundamental. Bueno, ya con la suba en este momento ya habrá generado seguramente más de un crecimiento del 3%, capaz a un 4%, pero bueno, de momento yo estaría fuera de las posiciones del oro. No estaría tan pendiente realmente. A ver qué termina haciendo. Y bueno, esperando que las noticias del día de mañana también hagan que el mercado tenga un poco más de movimientos técnicos. Ahora mismo, volví y repito, el precio del oro no está siendo técnico. Está muy fundamental, de hecho, está muy fundamental. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que pueden llegar a pasar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, sí, dígame en la consulta. A ver, ya le activo. Ok, ahí puedes activar. Y profe, buenas noches. Profe, tengo una consultita. La semana pasada usted nos había manifestado que, de acuerdo a que le revisamos en el D1, en el oro estaba la tendencia bajista. Y de acuerdo a que nos explica ahora usted, nos dice que posiblemente tiene una tendencia alcista. Ahí estoy un poco perdida, porque esta semana estuvo enrangado de acuerdo a lo que nos había indicado en las líneas de soportes y resistencias. Entonces, ¿la tendencia se mantiene alcista o de acuerdo a los fundamentales esperamos las noticias para ver qué tendencia toma? Ya, a ver, los fundamentales ya se dieron. El fundamental principal es la apertura del gobierno. Ha hecho que el precio del oro se dispare. Ya, si bien es cierto, antes vimos que el precio más bien estaba enrangado y estaba moviéndose por patrones Fibonacci y eso fue un hecho. El tema en específico era que eso iba a suceder hasta que obviamente se mantenga sin datos fundamentales fuertes. Eso se diluyó el día de hoy. Hoy básicamente tenemos datos fundamentales muy fuertes y eso hace que el precio comience a tener un movimiento ya más que técnico, fundamental. Entonces, el crecimiento hoy del oro del 3% es un crecimiento fundamental. Seguramente ustedes van a ver que la estructura del oro tiene muchas divergencias a la alza y esas divergencias probablemente sean falsas porque los mercados van a querer seguir agitando el precio del oro a la alza justamente por los fundamentales.
Entonces, habría que reanalizar los precios, a ver en dónde podemos encontrar ciertas entradas, pero de momento lo que vimos la semana pasada ahora se diferencia abismalmente por las noticias que se dieron el día de hoy. Si no hubieran habido esas noticias, el oro hubiera tenido aún movimientos técnicos realmente, pero como se dieron de otra forma, pues los mercados ahora mismo se están moviendo de forma distinta. Bien, ¿alguna otra duda, por favor, que tengamos? Perfecto. Bueno, vamos a quedar hasta aquí entonces. Como les dije, procuren no operar en la noche del día de hoy. Mañana sería adecuado, a ver si es que los mercados ya comienzan a descontar lo fundamental, sería lo adecuado. Una vez que descuentan lo fundamental, los mercados van a regresar otra vez a ser técnicos. Entonces, sería adecuado eso. Vamos a ver cómo el mercado termina reaccionando y en función de eso, tomar las decisiones del caso. Bien. Eso sería todo. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Si existe alguna duda, alguna inquietud, por favor, me lo hacen saber sin ningún problema. Que tengan un muy buen día.